Buenos días a todos. Siempre se dice que es un privilegio poder estar en una iglesia y poder compartir de la palabra de Dios. También es cierto que es una responsabilidad, pero a mí me gustaría pediros que pudiéramos tener un momento a nivel individual y en silencio. De hecho, todos conocéis la parábola del sembrador y sabéis que el impacto que la semilla tiene no depende tanto de la calidad de la semilla. Lo que voy a compartir es de la palabra de Dios, por lo tanto, garantizamos que la semilla es buena, sino de la actitud del corazón que recibe la palabra. Entonces, solo tú sabes cómo está tu corazón hoy. Y a lo mejor hay asuntos no arreglados con Dios. A lo mejor hay pecado no confesado. A lo mejor has venido cargado con conflictos que tienes con personas o personas tienen contigo. A lo mejor vienes con un sentido de culpa por el hecho de que sabes que Dios está pidiendo algo de ti y te haces el loco. Yo no sé cómo está tu corazón, pero sí te puedo garantizar que de poco servirá lo que yo comparta si el estado de tu corazón no es el adecuado. Entonces, a mí me gustaría pedirte que pudiéramos tener un momento a nivel individual y personal de reflexión. Escucha la voz del Señor. Esta mañana estaba leyendo en el libro de Hebreos que si oyéramos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Qué te está diciendo? A lo mejor lo que Él está diciendo lo puedes arreglar ahora mismo, en el sentido que es confesar un pecado, confesar una actitud, una motivación, y por lo tanto puedes afrontar el sermón de otra manera. A lo mejor no lo puedes resolver aquí, porque tienes que tomar acciones posteriores, pero aquí puedes dar el primer paso de decirle al Señor, escucho, entiendo y voy a responder. Si no, con toda honestidad del mundo, lo que yo os diga, por aquí entrará y por aquí saldrá. Y no servirá para nada. Llevo, permitidme la hipérbole, miles de sermones a mis espaldas donde me doy cuenta de que el impacto que tiene es mínimo. Y muchas veces me he preguntado si el problema no seré yo. Y probablemente hay una parte de mi responsabilidad. Pero una buena parte es nuestra actitud hacia la palabra del Señor. ¿Os parece? Tomemos pues un momento en silencio. Dejemos que el Señor nos hable y después compartiré lo que en esta mañana tenía para vosotros. Pues me gustaría acabar este tiempo, no el sermón, sino este tiempo de oración, recordándoos la promesa que aparece en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Bien, cuando hace muchos meses, ya no recuerdo cuándo, Dani me pidió que viniera hoy a predicar, me dijo, estamos repasando la visión de la Iglesia, entonces habla de algo relacionado con la visión y me sugirió 3 temas y el tema que yo quería compartir con vosotros es cuidar de las personas. Es el tema que en esta mañana quiero compartir con vosotros. Hay 2 pasajes claves que me gustaría que pudiéramos leer. Los 2, uno es muy conocido porque es del Nuevo Testamento y es el pasaje de la transfiguración. El segundo pasaje no es tan conocido porque está en el libro de Deuteronomio y el libro de Deuteronomio es lo que te encuentras por ahí de vez en cuando y no sabes muy bien qué hacer con él. El libro de Deuteronomio es de los libros pongo de la Biblia, ¿no? Y no sabes dónde ponerlos, ¿no? ¿Esto dónde lo pongo? Es un poco un libro raro, pero me gustaría leeros un pasaje relacionado con él. El objetivo de mi sermón, si me permitís, me parece que debe salir ahora a continuación, es que una auténtica... Bueno, yo voy hablando y vosotros... Ahí está. Digo, ¿cómo voy a saber si vamos acompasados? Bueno, el objetivo de mi sermón es que una auténtica comunión con Dios nos ha de llevar a cuidar a las personas. No es esto o lo otro. A veces los cristianos vivimos dicotomías, ¿verdad? O esto o lo otro. Pero no, si yo tengo una auténtica y genuina comunión con Dios,
no me puedo desentender de las personas. Es más, yo os diría que una muestra de que mi comunión con Dios es auténtica, genuina, es real, es que estoy cuidando a las personas. Podría ser como un termómetro que mide mi temperatura espiritual, mi grado de involucración en el cuidado de las personas. Os quisiera pedir que leyéramos el primer pasaje, que lo vais a encontrar en Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 8. Es la diapositiva que pone la experiencia de la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Os lo voy a leer desde la versión que se llama La Palabra. No es la Reina Verdadera, la Reina de las Versiones, puede ser que varíe un poco de lo que tenéis, pero el contenido es el mismo. Dice: 6 días después, Jesús tomó aparte a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, los discípulos vieron a Moisés y Elías conversando con él. Pedro, no podía ser otro, evidentemente, dijo a Jesús: si quieres, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en una nube luminosa, de donde procedía una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oír esto, los discípulos se postraron rostro en tierra, sobrecogidos de miedo. Pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis esta visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos se preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús les contestó: es cierto que Elías ha de venir y ha de ponerlo todo en orden. Pero yo os aseguro que Elías vino, aunque ellos no lo reconocieron, sino que lo maltrataron a su antojo, y el Hijo del Hombre va a sufrir de la misma manera. Entonces los discípulos cayeron en la cuenta de que Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Cuando volvieron donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús y, puesto de rodillas delante de él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques que lo hacen sufrir lo indecible y muchas veces se arroja al fuego o al agua. Lo he traído, pero tus discípulos no han podido sanarlo. Es muy interesante porque la continuación de este pasaje la conocéis muy bien. Es cuando un padre se acerca a Jesús y le dice que cure a su hijo endemoniado, que los discípulos no han podido hacer. Es ese famoso pasaje donde dice Jesús que este género solo sale con mucha oración y ayuno y que tantos chistes evangélicos hemos hecho al respecto, ¿verdad? Pero lo que me gustaría que vierais es que aquí hay un contraste muy interesante. El contraste entre la experiencia de la montaña y la experiencia del valle. Y estas dos experiencias representan 2 actitudes o 2 realidades ante la vida. La montaña es la comunión con Dios. Aquí estamos en una experiencia de la montaña, si me lo permitís. Aquí todo es gozo, aquí todo es alegría, al menos exteriormente, al menos en la cara, ¿verdad? Aquí es como dice el Salmo: qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, aunque también hay quien dice que estar con los hermanos en el cielo será la gloria, pero aguantarlos en la tierra es otra historia. Pero asumimos que estamos en una experiencia de la montaña, donde podemos realmente experimentar a Dios. Nos gustaría de algún momento retener para siempre este momento. Qué bueno si pudiéramos vivir siempre en comunión. Qué bueno esos momentos donde la presencia de Dios es evidente, donde hay la conexión especial con los hermanos y las hermanas, o con la mayoría de ellos, ¿verdad? Siempre hay un Judas, o siempre hay alguien que nos pone el Señor para probar nuestra paciencia. Pero la idea es que la experiencia de la montaña es algo que queremos retener. Y es lo que vemos que hace Pedro. ¿Qué es lo que dice Pedro? Iba a decir una palabra muy... la H, ¿no? Esto hay que preservarlo,
Vamos a construir aquí 3 cabañas y nos quedamos el resto de la eternidad gozando de esta visión celestial. Y yo creo que es algo muy humano, agarrar las partes buenas y positivas de lo que es nuestra relación personal con Dios. Pero el valle es la miseria de un mundo roto. Y esta es la segunda experiencia que vemos en este capítulo. La montaña, que representa la comunión con Dios, el gozo, lo bueno, el anticipar el reino, pero luego nos encontramos con el valle, que es donde están los endemoniados, donde están los enfermos, donde están los perdidos, donde están los pecadores, donde está la gente que tiene todo tipo de necesidades. Necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades sociales. Y yo veo que aquí los discípulos y tú y yo tenemos esta misma tensión. La tensión de querer retener la experiencia de la montaña y olvidarnos de la realidad del valle. Me ha gustado mucho el tiempo de alabanza porque se ha insistido mucho en la misión. Venimos aquí para experimentar la montaña, porque mañana, o tal vez cuando vuelvas a tu casa, te vas a encontrar con la realidad del valle. ¿Me explico con la suficiente claridad? No venimos aquí para huir del valle. Venimos aquí para renovar nuestras fuerzas, para agarrar visión, para tener perspectiva, para estimularnos mutuamente a la realidad de que el valle nos espera, y si nosotros no vamos al valle, nadie absolutamente va a ir al valle. Y el valle es tu casa, ¿verdad? Yo tengo mi casa ahora llena de ocupas. Mi mujer, que siempre tenía ideas brillantes, oró para que pudiéramos practicar la hospitalidad y llevamos un mes con una familia viviendo con nosotros. Bueno, a veces hay que orar de manera más amplia, ¿no? Pero a lo que me refiero es que el valle lo vas a encontrar en tu casa, lo vas a encontrar mañana en tu oficina, lo vas a encontrar en tu universidad, lo vas a encontrar en tu escuela. Y si quieres verlo, si lo miras con los ojos de Jesús, vas a encontrar muchísimas oportunidades de ir al valle. Así que la alabanza de hoy en la mañana precisamente nos recordaba la importancia de no olvidar la misión, de no olvidar el valle. Qué bien que estamos aquí. Qué bien que tenemos esperanza, qué bien que hemos recordado la muerte de nuestro Señor y Salvador. Pero todo eso carece de sentido si después no vamos al valle. Y el valle está lleno de dolor, como bien sabéis, está lleno de necesidades, está lleno de sufrimiento. Pero entiendo que tu tentación y la mía es perpetuar la experiencia de la montaña y, en la medida de lo posible, eludir la experiencia del valle. El segundo y último pasaje que os quiero leer, eso de último simplemente es una concesión emocional para que penséis que vamos acabando, pero es simplemente, sepáis, un recurso puramente pedagógico, pero realmente es el segundo de los pasajes. Lo vais a encontrar en Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Vamos a leer el capítulo 22, los versículos del 1 al 4. Es un pasaje raro, ¿verdad? Como diría que raro, como diría Trías Fargas. Pero os lo leo. Dice, si ves el buey o la oveja de tu hermano extraviados, no te desentiendas. Ve a devolvérselos. Si resulta que el dueño no vive cerca o no sabes quién es, encierra al animal en tu corral y tenlo allí hasta que el dueño venga a reclamártelo. Entonces se lo devolverás. Lo mismo harás si se trata de su asno, su manto o cualquier cosa que tu hermano haya perdido y que tú encuentres. No te hagas el desentendido. Si ves caídos en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te hagas el desentendido. Ayúdalos a ponerlos en pie. Bueno, chicos, cuando salgáis de la iglesia, mirad si hay asnos, bueyes o burros por el camino y si los encontráis, no os hagáis los desentendidos. El pasaje es un pasaje raro, pero hay dos cosas que me gustaría resaltar. La primera es que en la Biblia, cuando algo se repite, es una señal de énfasis.
Y en estos 4 versículos se nos dice 4 o 5 veces que no te desentiendas. La segunda cosa que yo quería compartiros es el valor o el significado de la palabra desentenderse. El desentendido no es el ignorante, no es aquel que no sabe las cosas, no es aquel que no ve las cosas, no es aquel que no tiene conciencia de las cosas. Es el que lo ve, pero considera que otro será responsable de hacerse cargo de eso. El que ve el buey en el camino no es que no lo vea, pero considera que no es su responsabilidad, que llamen a la protectora de animales. Fijaos que si hacemos la aplicación, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que cuando tú veas las necesidades que hay a tu alrededor, no te desentiendas, no te hagas el loco, no consideres que otro será responsable, o lo será el pastor, o lo serán los líderes, o lo serán los servicios sociales, alguien será, pero desde luego no yo. Esta es la actitud de desentenderse que Deuteronomio nos pide que no hagamos, porque podemos bajar de la montaña al valle, ver las necesidades y desentendernos total y completamente. El desentendido es aquel que considera, sí, lo veo, lo entiendo, qué lástima, alguien debe de ser responsable. Busquemos al responsable, ¿verdad? Llamemos al 112. 112 espiritual, 112 social, 112 económico, pero no es mi responsabilidad. Fijaos que en la Biblia tenemos una larga tradición de gente que se desentendió. No voy a hacer un extenso recorrido por la Biblia, pero os voy a mencionar el más famoso de todos, Caín. La actitud del desentendido es la actitud de Caín. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? ¿Soy yo el responsable de esto? O sea, cuando Dios nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está el necesitado? La respuesta del desentendido es, yo no soy responsable. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Recordáis muy bien el pasaje, ¿verdad? Esta es la actitud del que se desentiende. La actitud de que considera que aquello no va con él, que él no tiene por qué hacerse cargo de esa responsabilidad. Pero luego tenéis personas que sí que asumieron el reto y que sí que se entendieron o se hicieron responsables. Lleváis un par de diapositivas retrasados. Y en este caso me gustaría hablaros de Abraham y de Moisés. Abraham y Moisés son dos personas, dos casos evidentes de aquellos que ven la necesidad y no se desentienden. ¿Recordáis el famoso pasaje cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Y qué podría haber hecho si fuera un evangélico legalista, un justiciero enmascarado? Pues sí, Señor, me parece muy bien. Y ahora que lo hicieras, voy a orar para que el fuego caiga exactamente y realmente alcance a toda la zona. Porque se lo merecen, porque realmente son gente pecadora, porque ya estábamos todos hasta las narices de esta gente. No, él lo que hace es empezar a discutir y a regatear con Dios. A nosotros nos parece un pasaje hasta divertido, pero hace falta lo que hace falta para ponerse a discutir con Dios. Hace falta lo que hace falta para cuestionarle a Dios y regatearle a Dios. ¿Recordáis el pasaje? Si no, os lo refresco. Vale la pena, pero ahí tienes a alguien que no se desentendió. Alguien que realmente vio la realidad y dijo, aquí hay que arriesgarse, aunque este riesgo me pueda repercutir en algo negativo para mí. Y además os quiero compartir el pasaje de Moisés, otra persona que en 2 ocasiones no se desentendió. En 2 ocasiones Dios quiere destruir al pueblo de Israel, en 2. Y le dice, apártate, que voy a destruir a esta pandilla de pendejos y de ti voy a hacer una gran nación. ¿Recordáis? Y Moisés se pone en medio, tenéis que leer el pasaje, y le dice, dejadme que parafrasee, ¿vale? Que haga una libertad literaria. Le dice a Dios, ¿pero tú te das cuenta de lo que dices? ¿Tú te das cuenta de las incoherencias que estás diciendo? ¿Tú no te das cuenta de que lo que dices es una incoherencia con respecto a lo que prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob? Pero tú te das cuenta del discurso, lo poco coherente que es. ¿Y tú has pensado las implicaciones que esto va a tener en el mundo
cuando los egipcios y otros pueblos digan, fíjate, los sacó de Egipto y no tuvo la capacidad de manejarlos en el desierto. O sea, Moisés confrontando a Dios, y permitidme, es lo que dice el texto, diciéndole a Dios, chico, esto no es coherente, no vamos bien. Si vas por aquí, no vamos bien. Y no en una ocasión, sino en dos. Y nos dice la Escritura que Dios se arrepintió. Ya no vamos a entrar en teológicamente si Dios se arrepiente, si Dios ya lo sabía, porque siempre hay los que quieren defender a Dios, ¿no? Y poner a Dios políticamente correcto. Pero lo que quería enfatizar es el hecho de que Moisés y Abraham no se desentendieron. Es decir, el argumento que estoy tratando de compartir con vosotros es que hay dos experiencias en la vida cristiana. La montaña, que es la comunión con Dios, que la queremos retener, pero necesitamos bajar al valle, donde hay la miseria y la necesidad de un mundo roto. Pasamos la experiencia de la montaña para poder servir en el valle. Y nuestra tendencia a veces es, o nuestro peligro es a desentendernos, ver las necesidades del valle, pero considerar que no es tu responsabilidad ni mi responsabilidad. Y os he tratado de poner un ejemplo, el de Caín, de alguien que se desentendió y que marca toda una saga, ¿verdad?, de gente que se desentiende, pero hemos visto también a Abraham y a Moisés que no se desentendieron. La siguiente diapositiva creo que es interesante porque esto es una palangana, ¿verdad? No es un orinal, el orinal tiene más profundidad. Es una palangana y tenéis el aguamanil al lado para poderse lavar. En la Biblia, la palangana solamente se menciona en dos ocasiones. Dos ocasiones se menciona la palangana. Si pasamos la diapositiva, la primera se menciona, si pasamos la diapositiva, si pasamos la diapositiva, esta es la segunda, pero si pasamos a la anterior, ahí está. La primera vez que se menciona la palangana es cuando Pilato se lava las manos. La actitud del desentendimiento. Yo me lavo las manos. Él sabía que Jesús era inocente, él sabía que lo estaban acusando por envidia, él es consciente de la realidad, pero ¿qué hace? Se lava las manos. Esto no va conmigo. Un gesto público delante de todos, esto no va conmigo. La otra vez que se menciona la palangana es cuando Jesús se ciñó la toalla para lavar los pies de sus discípulos. Dos palanganas, dos actitudes, ¿verdad? Desentendernos o arremangarnos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y ahora sí que estoy acabando, os lo prometo, me gustaría que consideráis esta frase. Dios no necesita absolutamente nada de ti. Entiéndeme bien, Dios no es un a veces yo soy de Zaragoza y decimos megalomaño, ¿no? No, megalomaño es un maño con delirios de grandeza. Pero Dios no es un megalómano, necesitado de que centenares de millones de personas le digan qué guapo que eres, qué bueno que eres, qué grande que eres. ¿Piensas que eso le añade algo a Dios? No. Somos tú y yo los que necesitamos recordar a Dios para nuestro propio beneficio, pero tú y yo no le añadimos absolutamente nada a Dios. Es muy interesante porque el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Hacia quién va dirigida la misericordia? Hacia el prójimo. ¿Hacia quién van dirigidos los sacrificios? Hacia Dios. No es mi palabra, es la palabra del Señor en el Antiguo Testamento ratificada por Jesús en el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, la adoración a Dios viene a través del servicio al prójimo. Porque Dios nada le puedes añadir. Dios no necesita nada ni de ti ni de mí, pero tu prójimo y mi prójimo lo necesita todo, absolutamente todo de nosotros. La auténtica religiosidad, dice Santiago, el hermano de Jesús, sabéis que Martín Lutero quería quitar la epístola de Santiago de la Biblia, del canon, porque como hace tanto énfasis en las obras y en el actuar y en el obrar,
no encajaba muy bien con la recién descubierta justificación por la fe, y bueno, hubo que convencerle de que no se le podía quitar, que el que no le gustara no era suficiente argumento para quitarla. Pero Santiago dice, la auténtica religiosidad consiste en hacerse cargo del vulnerable. Bueno, y él dice de los huérfanos y de las viudas, que sabéis que es la expresión que en el Antiguo Testamento se utilizaba para acoger a todo aquel que estaba en necesidad. La auténtica religiosidad, nos dice, es hacerse cargo de aquel mundo roto, de aquella gente que vive y que está experimentando el valle. Cuando durante 10 años fui profesor en la universidad y el primer día de clase, ¿sabéis cuál es la primera pregunta que te hacen los alumnos? Venga, va. ¿Qué entra en el examen? Es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué va a entrar? Es igual quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes. Es igual. Lo que quieres saber en el examen, ¿qué va a entrar? Y me parece justo. Me parece justo porque de esta manera tú puedes prepararte, ¿no? Lo que no es justo es que te juzguen por expectativas que nunca te han sido comunicadas. Los que sois estudiantes lo sabéis y los que habéis sido estudiantes también lo sabéis. Pero si te dicen lo que esperan de ti, entonces es justo, tú te puedes preparar y puedes trabajar para asegurarte de que estás cumpliendo esas expectativas, ¿verdad? Bien, pues os voy a decir lo que os va a tocar en el juicio final. El examen final no te van a preguntar cuál era tu posición respecto a la predestinación, ¿me lo podrías decir? Y con respecto a la segunda venida, milenialista, premilenialista. Y en cuanto a la gran tribulación, ¿tú eras de los que querías escaparte antes o de los sádicos que querían, los masoquistas que querían experimentarla en profundidad? ¿Estás circuncidado o no estás circuncidado? ¿Eres bautismo por inmersión o bautismo por aspersión? No te van a preguntar, no te rías, pero no te van a preguntar nada de eso. Pero Mateo 25, que no es una parábola, sino que es una descripción del juicio final, te van a decir, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen que este es el pasaje de los sorprendidos. Algunos que dicen, pero nosotros, ¿cuándo hicimos esto? Y el Señor Jesús dice, porque cada vez que se lo hicisteis a uno de estos pequeños, me lo hicisteis a mí. La Madre Teresa de Calcuta decía una frase que tiene mucho sentido. En el pobre, pero en el sentido amplio, ¿verdad? En el necesitado te encuentras con Jesús disfrazado. Qué potente, ¿verdad? En el necesitado, físico, emocional, mental, social, espiritual, te encuentras con el Jesús necesitado. Ahora estoy más motivado para continuar aguantando a los ocupas que tengo en casa. Después de ver esto, voy a ver a Jesús. Cada vez que lo mire, voy a ver a Jesús, ¿no? Entonces no hay como la motivación correcta. Bueno, bromas aparte, ¿tiene sentido lo que trato de compartir con vosotros? Cuando te encuentras a un necesitado, a ese compañero de clase en la escuela al que le hacen bullying y que todo el mundo se ríe y que tú no estás de acuerdo pero te callas como un cabrito, o a ese compañero que le hacen bullying en la escuela, o tú sabes las necesidades que hay a tu alrededor y te desentiendes, te estás desentendiendo del mismo Jesús. Y esto es muy duro y es muy fuerte. Te estás desentendiendo del mismo Jesús. Será triste, ¿no? El día que nos tengamos que oír, me hicieron bullying y no me ayudaste, ¿no? O me despidieron y no alzaste una voz por mí. Bien, dejadme que haga el resumen y acabamos. Ahora ya os lo prometo. Quería compartir con vosotros, el tema era cuidar de las personas. Somos una iglesia que cuidamos de las personas. He compartido el pasaje de la transfiguración y en ese pasaje hemos visto una tensión. La experiencia de la montaña, pasar tiempo con Dios, el deseo de retener ese momento, el compañerismo, el gozo y la tensión del valle, donde nos esperan las necesidades de todo tipo. Ya las hemos descrito
con amplitud. Luego hemos hablado también de que cuando bajamos al valle podemos tener dos actitudes. Una es de ver las necesidades, pero desentendernos. Recordad, desentenderse no es no tener conciencia, es considerar que alguien más será responsable, pero yo no. Y ahora oraré por ellos, pero yo no. Santiago, que es un pragmático, y ¿de qué le sirve que ores por ellos si no les das de comer? ¿No? Lo digo para los que decimos, vamos a orar por ellos y no hacemos absolutamente nada. Y vemos a Caín como un ejemplo de desentendimiento. Pero vemos también que los que bajan al valle se encuentran con necesidades y las asumen. Y hemos visto a Moisés y a Abraham como dos de los muchos ejemplos que hay en la Escritura. Y después de eso hemos visto las dos palanganas que representan estas dos actitudes. Pilato, que yo me lavo las manos, me desentiendo, o Jesús, me arremango y por lo tanto me hago cargo de las necesidades que hay a mi alrededor. Y he acabado diciéndoos que Dios no necesita nada de nosotros, pero nuestro prójimo lo necesita todo. Y que todavía estás a tiempo para hacer recuperación para el examen final, ¿vale? Pero que sepas de que te van a examinar. Luego no te hagas el tonto. A mí nadie me dijo que esto entraba, ¿no? Yo he estado estudiando escatología durante toda mi vida y ahora resulta que la escatología no entra. Pues no entra. A Dios le tiene sin cuidado tu postura escatológica, ¿verdad? Pero sí que le preocupa tus actitudes hacia el prójimo. Hay una última diapositiva que quisiera pediros y es que pienses qué necesidades hay en tu entorno. Vamos a acabar también haciendo un escáner, ¿verdad? Escanea tu entorno. ¿Qué necesidades hay? Piénsalo por un momento. Si pasáis la diapositiva, yo quisiera pedirte que no salgas de aquí sin identificar qué paso vas a dar, por pequeño que sea, para satisfacerlas. ¿Tienes conciencia de necesidades? ¿Qué paso vas a dar, por pequeño que sea? Aunque sea un paso de bebé, ¿verdad? No podemos salvar a la humanidad, pero como dice la Torá, el que salva a una persona, salva al mundo entero. ¿Qué paso, por pequeño que sea, puedes dar? Piénsalo y háblalo con el Señor, por favor. Finalmente, dice, ¿qué te llevas de parte de Dios? Me gustaría que con la persona que tienes a tu lado, muy brevemente le dijeras, yo me llevo de parte de Dios esto. Y si no te llevas nada, has perdido el tiempo hoy, ¿eh? Si no te llevas nada. Entonces, comparte con la persona que tienes a tu lado, ¿qué te llevas hoy de parte de Dios? Va, aprovechad, por favor. ¿Ya? Bien, vamos acabando las conversaciones. Uno se pregunta en qué momento la conversación deriva hacia el último partido del Barça. No, nunca lo sabes. Bueno, ¿os parece que terminemos
en oración, bromas aparte, aunque no os parezca, voy a orar igual, pero si me decís que sí, me hace sentir mejor. Bueno, Señor, gracias por permitirnos vivir la experiencia de la montaña contigo. Y, Señor, ayúdanos a ser fieles en la experiencia del valle. Ayúdanos, Señor, a no desentendernos. Danos ojos sensibles a las necesidades que haya a nuestro alrededor y en tu nombre, Señor, ministrarlas. Señor, recogemos todos los buenos propósitos, ideas que han venido a nuestras mentes en este tiempo. Prospéralos para que tú seas glorificado y nuestro prójimo sea bendecido. Amén. Que el Señor os bendiga.